Repaso semanal. Y lo que se viene con Miguel Santillana. Muy buenos días, audiencia. Muy buenos días, Pepe. ¿Cómo están? Pido disculpas a la audiencia por mi ausencia en estos días. Sucedió que tuve, como muchos peruanos, un asalto, se me robó mi celular y sí he tenido que tener todo el viacrucis de recuperar la agenda de contactos para poder restablecer contacto con inclusive Pepe Hernández y la radio. Bueno, empecemos. En estos días que no los he visto, no he hablado con ustedes, han sucedido muchas cosas en el panorama peruano que augura un año 2025 bastante movido. En primer lugar, tenemos un gobierno de Dina Boluarte que linda con la mediocridad y que no sabe qué hacer para mantener un mínimo de aprobación de la población. Ella tiene en este momento, según sondeos, un 3% de aprobación y según un último sondeo tiene una aprobación de un dígito de 1% en el centro del país, zona donde he ido a visitar su lugar de natalicio el día de ayer y donde no fue tan bien recibida. El problema de la presidencia es un problema de credibilidad. La semana pasada salió con todos sus ministros a declarar de que sí se había operado cuando a los mismos ministros les hizo decir que no se había operado, lo cual es una contradicción. Y más allá de la operación, si fue con anestesia o no anestesia, lo más grave del asunto es quién firmó los decretos supremos y normas mientras ella se encontraba convaleciente. Y eso puede demostrarse que hubo firmas falsas en esos decretos, lo cual es todo un delito que tendrá que verse cuando ella termine su mandato. Por otro lado, sigue alargándose el tema del cofre. El chofer dice que no la llevó a Mícono, que ahora que la lleva a otro sitio. Y es siempre la situación de este gobierno que deja que las cosas se vuelvan una bola de nieve antes de salir a aclararla. Por otro lado, tenemos que, y lo subrayo, nadie está hablando de la compra de armamentos por 3.750 millones de dólares. Con esa cantidad de dinero se puede hacer muchas cosas: agua, luz, desagüe, hospitales, carreteras, muchas cosas que necesita el Perú antes que comprar armas. Y eso que preveemos que para mitad del próximo año se pidan otros 2.000 millones de dólares para el pozo sin fondos que significa Petroperú. El Estado peruano no tiene sus cuentas fiscales en orden. Tenemos que por segundo año se van a romper las reglas fiscales y este año, en vez de tener un déficit de 2.8, va a ser de 4%. Y si seguimos así, van a volver tiempos como los 80s que no queremos volver a tener. El Congreso sigue en su muy buena relación con Palacio, tal es así que ministros engreídos de la ministra, de la presidenta Boluarte, no han sido censurados. El señor de Martini, de Midis, por la carne podrida de caballo y la avena con hongos que se le da a los niños de Caliwarma, y el señor Quero por sus declaraciones respecto a las personas fallecidas durante las algaradas del comienzo de gobierno. De ahí tenemos que el Congreso no ha parado de dar leyes que están dando favores a los criminales o a las organizaciones criminales, lo que hace muy sospechoso su actuación. El tema de la prisión preliminar, supuestamente la modificaron y ya la enviaron al Congreso,
mejor dicho, a la Presidencia de la República para que se promulgue, pero a una semana todavía no ha sido publicada, permitiendo que bandas que han sido capturadas, pero no en flagrancia, hayan tenido que ser dejadas en libertad. Este Congreso, como nunca, ha estado legislando a espaldas de los peruanos, puesto que muchas normas han salido a favor de los delincuentes y no hay forma de ocultar. El Tribunal Constitucional le ha dado la razón a Vladimir Cerrón en el caso del aeródromo Huanca, pero no es porque sea inocente, sino porque se le pide a la sala que precise las motivaciones de la sentencia. Vladimir Cerrón va a mantenerse en la clandestinidad oculto, puesto que tiene otros casos por los cuales se pide su prisión preventiva, como el caso Antalsis, que se dio durante su gobierno regional, en que se hizo socio de el señor Locio, que está de testigo en el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala, Beraúnde Locio, mejor dicho. Otro escándalo del Congreso que ha tenido repercusión esta semana ha sido el caso de votos por sexo, que es una investigación que se está iniciando por la muerte de una señorita asesinada de 60 balazos y que era miembro del Congreso en la asesoría de Constitución. De ahí tenemos que el Congreso no logró que se reelijan alcaldes y gobernadores, como tampoco pudo evitar que los movimientos regionales participen en las elecciones, lo cual nos genera un gran problema, puesto que si tenemos 39 partidos ya inscritos, habría que sumarle todos los movimientos regionales a las cédulas electorales para las próximas elecciones, lo cual implica todo un problema logístico y un desorden para las próximas elecciones. De ahí tenemos que, a raíz de la violación y muerte de una niña de 12 años, la presidenta trajo una vez más el manido tema de la pena de muerte. Si el gobierno realmente quisiera sacar adelante el tema de la pena de muerte, pondría adelante el Congreso una moción para salirnos del sistema interamericano y dejar de especular respecto al tema. De ahí tenemos que, sin darnos cuenta, la Constitución del 93 ha sido modificada en un 58%, ha habido 128 modificaciones a 110 artículos y se le han agregado 6 nuevos. Estas modificaciones constitucionales se han dado en el Congreso en 2 legislaturas y no por referéndum, salvo las del gobierno de Vizcarra, que fueron 4 normas nada más. Lo que no se logró en esta legislatura es el control sobre las finanzas y los quehaceres de las ONGs en el Perú. Les recuerdo que los organismos no gubernamentales manejan 450 millones de dólares y interfieren en la política pública peruana. Esa es su labor, incidencia en la política pública peruana, y lo que ha saltado es que las embajadas han salido a defenderlas, cuando eso para mí es un exabrupto, puesto que en sus países de origen no permitirían a ONGs peruanas hacer injerencia en la política interna de dichos países. Se ha concretado la venganza de Dina Boluarte respecto a Oficop, el Pica, Colchado, Marita Barreto y el cierre de Oficop, pero eso no quiere decir que se le deja de investigar por los temas Rolex o el tema de su hermano. Tenemos que Martín Vizcarra
está con la soga al cuello, puesto que ya salieron los de ICSA, Obrainsa, el ministro Hernández, para denunciarlo en su juicio. Es peligroso que al señor se le deje salir de Lima y, por ejemplo, en estas fiestas patrias la va a pasar en Moquegua y nadie nos dice que se puede escapar a Bolivia, donde el presidente Hernández es su amigo. Para terminar, el Consejo de Ministros ha pedido que se extradite a Elian Carp y a Avi Danón por lavado de activos, cuando sabemos que Israel no tiene tratado de extradición con el Perú, lo cual haría muy difícil esta gestión. Y para terminar, dos temas importantes. Ha salido en libertad el general Ramírez Lazo, que era miembro del FIN, pero que no era un miembro que no tenía cargo, puesto que eso lo ejercía el señor Vladimiro Montesinos. El señor ha salido luego de 25 años y según su esposa, esta cárcel tan larga se debió a un chantaje del IDL que quería que el general acuse a Fujimori, que dio una orden para la eliminación sistemática de opositores a su gobierno, y al no aceptar este chantaje lo han tenido 25 años tras las rejas en diversos casos. Y para el cierre de este año tenemos que el Congreso de la República ha creado 14 nuevas universidades y están a punto de aprobarse 24 más, y esto es un ejemplo de cómo se ha desactivado la SUNEDU y se ha perdido la seriedad en educación superior en el Perú. Y con esto, Pepe, nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana. Repaso semanal. Y lo que se viene con Miguel Santillana.